Te perdí el sonido, Guille. Igual creo que me estaba saludando nomás. Bien, acá andamos bien. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo anda? Estamos. Seguimos, digamos, con la misma incertidumbre, ¿no? De no saber bien cómo sigue esta película. El hecho de que la COVID-19 esté empezando a hacerse notar en los barrios más vulnerables nos preocupa a todos, porque gente que trabaja moviéndose por toda la ciudad, que no pueden dejar de trabajar porque si no, no comen. Entonces, no es gente que pueda hacer la cuarentena, ¿no? La que vive en los barrios más humildes. Y bueno, eso digamos que en el plano doméstico, donde como ya lo hablamos varias veces, tenemos una economía destruida, ¿no? Entonces, estos meses significan en realidad una espera más prolongada para empezar a reconstruir una economía que Mauricio Macri dejó absolutamente en ruinas. Pero bueno, no perdemos la fe de todas maneras. Y por otro lado, también viendo cómo el mundo, ¿no? se está reescribiendo de una manera muy, muy, no sé si sorprendente, pero sí inquietante, ¿no? Más allá de que por ahí no nos sorprende lo que está pasando, porque son fenómenos que cada X tiempo aparecen, sí me parece que se van sumando cosas que lo hacen al menos inquietante. No sé si allá en Chile están preocupados por lo que está pasando en otros países o están totalmente tomados, ¿no? por la propia realidad local. Bueno, en realidad en Chile estamos un país que está con muchos casos de COVID-19, entre los top 10 del mundo. A rato somos el país que tiene más contagiados por millón de habitantes durante el día. Y la verdad es que Chile es un país que tiene una mezcolanza muy extraña porque dentro de todo, ¿qué pasa? Pasa que nosotros estamos con el tema del COVID, ahora se abrió este tema del tipo este Floyd en Estados Unidos, y hay un montón de gente que empatiza con eso y que coloca banderas negras y todo el tema, y que están más preocupados de lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos que de lo que pasa con los mapuches, o gente que es de derecha, que odia a los mapuches, pero que no los pesca mucho, y que ahora coloca como por pose la banderita negra por lo que está pasando. Bueno, Entonces, Chile tuvo hace poco escándalos muy fuertes con los haitianos, ¿no? aparte, entonces en el fondo se ve algo bastante de una hipocresía muy sutil, no, ni sutil, es una hipocresía absoluta, en un montón de, en un montón de aspectos. Entonces, dentro de todo, la situación actual de Chile es que está viviendo un proceso de mucha contrainformación, desinformación, de, de que el otro día, por ejemplo, coloqué un meme en Facebook que era un fake y lo compartieron como 300 veces porque pensaban que era realidad. Entonces ni siquiera se agarró el sarcasmo, ¿me entiendes? Porque en el fondo era un sarcasmo al porte de un buque, así, o sea, ya más sarcástico no se podía hacer y muchas personas lo pensaron que era una realidad, ¿cachai? Entonces, igual son procesos complejos. Yo creo que hay una tendencia que se ha marcado mucho a pensar que lo más surrealista es lo más creíble, ¿no? Llegamos a un punto en el cual lo racional no sirve más, no funciona, y cualquier cosa un poquito mágica nos parece posible, ¿no? Cuando no una verdad segura. Ese es un tema que me inquieta mucho porque se hace muy difícil poder a veces aunar criterios porque bueno, se apela a veces a recursos y a ideas y a conceptos que son demasiado tirados de los pelos, ¿no? Decimos aquí en la Argentina. Cuando algo no cierra mucho, se dice que se tira de los pelos para que cuadre.
Y lo que pasa, por supuesto, en los Estados Unidos también está ocupando un montón de espacio en la agenda aquí en la Argentina. Pero bueno, al mismo tiempo también ocurrió que en el norte, en la provincia del Chaco, hubo unos actos tremendos cometidos por la policía de una pequeña localidad que se llama Fontana, que nada, que entraron de noche, secuestraron gente, incluso hay denuncias de violación, nada, se armó ahí un escándalo terrible. Y también se utiliza como esa comparativa que decías vos, ¿no? En Chile con los mapuches, bueno, acá con la gente del Chaco, en Eso este pasó en caso que además son de... el Chaco argentino. Sí, sí, claro, claro. Eso que Que esa además... que sorprendió que llegaron unos policías que mostraron imágenes de niñita de 8 años que tenía el tabique roto y que decía que lo habían molido a palo y que eran indios infectados, esa. Exactamente. Eso pasó en el norte argentino, ya fueron pasados a disponibilidad todos esos policías, se está investigando, el gobierno chaqueño forma parte, digamos, de la querella para intentar llegar hasta el fondo del asunto y ver realmente hasta dónde llega este mal proceder de la policía. Pero bueno, no deja de mostrar esa doble vara, ¿no? Porque en los medios de comunicación, primero no se mostró en su real dimensión, o al menos no hay una respuesta social de empatía, ¿no? Para con los argentinos, para estas para estos pueblos originarios autóctonos, y por ahí sí nos rasgamos las vestiduras hablando de lo que pasa en Estados Unidos, que me parece que merece ser atendido por el peso global que tiene cualquier cosa que ocurra en Estados Unidos, pero sí, aparece esa hipocresía o esa doble vara, ¿no? De, de, de que nos espantamos a veces con cosas... me acuerdo de vos también siempre cuando pasa esto, ¿no? Cuando dicen esto del Black Lives Matter, la vida de los negros importa, sí, importa si son norteamericanos, porque de los africanos no hablamos nunca, ¿no? La vida de los negros africanos que se mueren de hambre o cruzando el Mediterráneo y demás, eso no le importa a nadie. No hay manifestaciones por eso, ¿no? En ningún lugar del mundo. Me acuerdo que siempre sacás ese ejemplo, ¿no? A colación. Así que bueno, me parece que está bueno que nos importe la vida de los negros, de cualquier minoría, ¿no? O de cualquier etnia que sea perseguida por cuestiones tan inverosímiles como el color de piel. Me resulta todavía increíble que haya gente que pueda pensar que somos distintos o que valemos distinto por el color de piel que tengamos, ¿no? Y sin embargo son muchos los que todavía tienen ese concepto ahí metido ahí adentro de... No sé si se puede hablar de cerebro. Es complejo, todo, ¿no? Y es lo que pasa, o sea, en el fondo, en este rato en Palestina están matando un montón de personas, la guerra en el Medio Oriente, las pateras que ahí cruzando Gibraltar llena de africanos, África como está lleno una población de gente color, pero pasa algo en Estados Unidos y todos como que prenden y empatizan, y en el fondo todo es tan manipulable, todo es tan fácil de manipular. O sea, se pueden crear un montón de instancias para manipular absolutamente la información y también a las personas. Ahí está llegando Vanessa. Qué bueno. Sí, Vanessa Marina Silva es una Hola, colega. estoy Hola. intentando eh, Ya que estás en el mi aire, Vanessa. audio funcione aquí. Un ratito. Bien, eso. La dejamos mientras va probando. Ella forma parte del colectivo Diálogos do Sul, allí en Brasil, un medio muy interesante que cuenta la realidad, justamente una realidad contrahegemónica, ¿no? Distinto a lo que nos quieren vender siempre los grandes medios. Y como habíamos hablado en algún programa anterior, un poquito de Brasil, un poco de toda esa situación de tanta inestabilidad y tanta
no sé cómo decirle, tanta locura, ¿no? No quiero que Vanessa se lo tome a mal. Me imagino que ella también va a utilizar un poco esos términos porque creo que no se lo puede describir de otra manera a lo que está pasando. Pero bueno, me parecía que lo mejor era hablar con alguien que nos pueda contar un poquito más en detalle, ¿no? Todo lo que pasa en Brasil, porque es importante que miremos a la región de manera un poquito más amplia. Más global. Así que, sí. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto. Saludos aquí desde San Paulo. Eso. Sí, la escuchamos un poquito bajito, ¿puede ser, Guille? Yo la escucho un poquito bajito. Sí. No sé si hay algo ahí que se pueda regular, Vanessa. No sé, a ver dónde están las... Sí, no sé si hay muchos settings que se pueda hacer en el programa. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo para escucharte. Exacto. Hace poquito recién, cuando nos conectamos con Guille, estábamos haciendo un pequeño puesta al día, digamos, de cómo era la situación en términos de la cuarentena, en términos de cómo nos estaba afectando la pandemia, la COVID-19. Si te parece, podemos arrancar haciendo un breve repaso o actualización de cómo está Brasil en este momento, Vanessa. Ahora ya directamente no la escuchamos, ¿no? Vanessa, ¿tú nos escuchas? Vanessa, nosotros no te escuchamos a ti. Algo pasó. Antes te escuchábamos bajito, ahora directamente no te escuchamos. Si quieres, conecta y desconecta y vuelve a entrar. Bien. Así que bueno, viste que hubo movilizaciones por este tema que hablábamos de Estados Unidos en todo el mundo, además. No es que esto nos pasa a los chilenos o a los argentinos porque vivimos en Sudamérica, que es el supuesto patio trasero de Estados Unidos, sino que esto también impacta en la opinión pública a nivel global, ¿no? Hubo movilizaciones en Europa en un montón de lugares. Y en este contexto, además, donde no se puede salir a la calle, la gente de todas maneras se animó a salir y a mostrar el repudio, ¿no? A esa violencia. Que repudia la violencia policial, estamos todos de acuerdo, hay que hacerlo en todos lados, ¿no? Ojalá sea... A mí lo que me llama la atención, Mariano, es que estos son temas que han sido sistemáticos durante años, no es que quiera bajarle el perfil a la situación, sino que dentro de todo, yo me acuerdo cuando yo era más joven, uno salía a protestar y todo el tema, y la policía te mataba a palos, te disparaba, te llevaban preso y toda la vaina. Y el tema es que ahora lo bueno es que con los medios de comunicación todo esto se está empezando a hacer público. Entonces, al hacerse público, la gente se da cuenta de una realidad que siempre ha pasado, pero que antes no la veían. Ahí está Vanessa de nuevo. A ver, vamos a ver si se puede conectar. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Más o menos. Ahí está. Ahí estamos, Vanessa. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí. Ah, ok. Perfecto. Bien, eso. Bueno, queda entonces la pregunta planteada de antes. Ahora ¿Cómo está Brasil? Ahora, mira. Ahora tú no nos escuchas a nosotros. Chachán. Perfecto. Ahora sí, eso. Perfecto. Súper. Eso, hagamos un brevísimo resumen de cómo está Brasil enfrentando la pandemia y cómo está todo esto de la COVID-19 por allá. Bien, perfecto. Bueno, nosotros tenemos una situación gravísima, estamos con números solamente por detrás de Estados Unidos. Tenemos en ese momento 555.383 casos confirmados de COVID-19 en el país y ya son 31.199 muertos.
estamos por detrás solamente de Italia, Reino Unido y el mismo Estados Unidos. Ocurre que una investigación hecha por la Universidad Federal de Pelotas en Rio Grande do Sul, al sur de Brasil, ha indicado que este número puede ser hasta 7 veces más. Una investigación, una encuesta con la gente, haciendo tests en la gente, indicó que ese número puede ser 7 veces más. Al mismo tiempo en que esto ocurre y que nos deja muy alarmados por el número, también ayer una encuesta de Datafolha, el instituto de encuestas más importante de Brasil, nos indicó que prácticamente todas las personas en Brasil conocen a alguien que ha tenido COVID-19. Eso significa que el número realmente es muy, muy grande. Hasta hoy estábamos sin un ministro de salud. Los 2 últimos ministros salieron del Ministerio de Salud porque tenían una discordancia, no estaban conforme con el uso de cloroquina para tratar de la COVID-19. Bueno, y hoy finalmente Bolsonaro formalizó el general Pazuello como ministro interino de la salud. O sea, hay un ministro más que es general, que es del ejército. Nos quedamos como más de una semana sin ministro y no hay comando, no hay dirección, no hay una manera, un plan para tratar de la pandemia. Y la cuestión que es gravísima es que la gente, muchos no están trabajando porque están apartados del trabajo, otros vuelven a trabajar y hay un montón de gente sin empleo porque están desempleados, ¿no? Y no hay un plan, no hay una forma de salir. Hay una ayuda que el gobierno está brindando de $100 por persona, $100 más o menos, son $600 para la gente que está sin condiciones, que no tiene que están sin empleo. Y casi metade de los brasileños han solicitado esa ayuda y un montón de gente no logró accesarla por una cuestión tecnológica. Es muy difícil de lograrla. Y tenemos en ese momento 12 millones, casi 13 millones de personas desempleadas. Entonces, ese es más o menos el panorama de la crisis en un gobierno que ya encuentra crisis de legitimidad y muchas dudas al respecto de su continuidad hasta el final del mandato. Vanessa, hola, ¿cómo estás? Sí. Yo soy Guillermo. Mira, tengo una pregunta. Aquí claro. en Chile también están dando ayudas que son más o menos equivalentes a esos $100 o menos, incluso, en el cual los soportes informáticos son sumamente complejos para personas que no saben, aparte que los informes socioeconómicos, que son las fichas familiares, también son súper, ¿cómo se llama?, relativos. En el fondo, para poder postular a uno de estos beneficios, tienes que cumplir con una cantidad de requisitos que son casi imposibles de cumplir. Entonces, 1 de cada 100 personas está recibiendo la ayuda de forma automática y el resto tiene que hacer todo un trámite y todo eso. Y sin embargo, se han inyectado miles de millones de dólares, 20.000 millones de dólares en octubre pasado, 30.000 millones de dólares, se han inyectado como 60.000 millones de dólares y el Banco Central también fue inyectado por el Fondo Monetario Internacional con 24.000 millones de dólares, pero de esa plata la gente común y corriente no ve casi nada. Lo mismo pasa en Brasil, que hay inyecciones económicas que se están repartiendo entre los grandes grupos económicos y llevados probablemente a paraísos fiscales. Exacto, es exactamente lo mismo. Para acceder, hay una gente aquí que recibe el Bolsa Familia, que se volvió muy famoso internacionalmente, que era un programa creado por Lula da Silva. Esa gente que ya recibía ese programa, sí lo recibe como que automático esa ayuda de $600, porque el gobierno ya conoce que
que son personas con dificultades económicas. Bien, pero los otros que o estaban empleados o recién perdieron el empleo o están apartados, porque aquí se puede quedar apartado del empleo durante un rato y después se vuelve. Esa gente tendría que hacer un montón de condicionantes con una tecnología muy complicada y no lograron. Y aquí, esa encuesta que yo mencionaba, 43% de los brasileños han solicitado esa ayuda. Y de esas personas son 21% de esos no recibieron nada. Entonces, es una gente que no tiene que comer, que no tiene cómo sobrevivir. Y al mismo tiempo fue destinado un montante de 3 billones de reales a los bancos. Y la idea era que los bancos repasaran a la gente con préstamos, con ayuda financiera, lo que no ocurrió. Los bancos solamente permitieron una pausa, o sea, la gente puede que ya tenían préstamos, hicieron una pausa en el pagamento, pero los bancos no facilitaron el crédito. Los pequeños empresarios, las pymes, aquí en Brasil no tienen ninguna ayuda, entonces tienen que arcar con los compromisos financieros que tenían, los boletos, todo, pero sin ayuda del gobierno, de los bancos. Estamos todos por nuestra propia cuenta, sin ayuda de ninguna parte. Sí, de hecho, esto que estás contando, Vanessa, va unido a esto que nos decías de la falta de ministro y un poco las imágenes que nos llegan de Brasil. En muchos casos hubo movilizaciones y es el discurso también del presidente Bolsonaro, como si esto de la pandemia fuera un cuento que no existe, no pasa nada, y depende de cada uno, de cómo rece, de lo bien que se porte, no le va a pasar nada, ¿no? Se va a curar o va a ser simplemente una gripe. Hay como un total desentendimiento de parte del Estado de cómo esté la gente. ¿Eso es así? Bien, al inicio decían que es una locura lo que estamos viviendo aquí. De hecho, creo que no hay una manera más que sea más fácil de aclarar. Porque miren que cuando llegamos a ese número de 30.000 muertos, ¿qué ha dicho Bolsonaro a ese respecto? Bueno, lastimo, pero ¿qué pasa? Es el destino de todos, vamos a morir todos. Entonces, ¿qué pasa que se está muriendo la gente? Ella había dado una declaración en ese mismo sentido. Ocurre que hay un enojo de la gente, ahora se empieza a sentir ese enojo, porque hay hambre, desempleo, la situación económica no se va a mejorar y es una broma lo que está haciendo desde la presidencia de la República con nosotros. Entonces, la gente empieza a salir a la calle para cuestionar eso. Entonces, eso también es peligroso en un momento en que la orientación es para quedarse en casa, pero la gente empieza a salir y con una violencia así como simbólica también, por ese enojo de mucho tiempo que estamos siendo golpeados y callados, golpeados y callados. Entonces, hay ese momento como una masa que sale muy nerviosa. No sabemos qué va a pasar, eso es así, pero sabemos que puede pasar cualquier cosa, desde el cierre del régimen, una dictadura de hecho, de la manera como vimos en los 60, 70, hasta la derrumbada misma del régimen. Está en abierto en ese momento y se está discutiendo muchísimo qué va a pasar ahora con Brasil. Claro. Sí, antes hablabas de que se sumaba un ministro más que es general del ejército. Exacto. Porque creo que es importante recordarle a la gente que por ahí no todo el mundo lo tiene tan presente, ¿no? Que Jair Bolsonaro llega a la presidencia de Brasil con un vicepresidente que es general del ejército retirado, pero que bueno, que sigue teniendo como toda la familia militar detrás, también muy apoyado por toda la familia evangélica, ¿no? Por una parte al menos de todas las iglesias evangélicas. Y yo creo que
hay un quiebre al interno de ese pacto, ¿no? Me parece que el ejército ya no está tan contento con Bolsonaro y también hay problemas adentro, digamos, de esa alianza. Eso no ayuda en nada. Bien, Bolsonaro llega al poder con una serie de factores que lo explica. Eso es las fake news, entonces utilizaron mucho las fake news en WhatsApp, sobre todo, donde es criptografado, no se puede fiscalizar. Y como sabía que iba a ser cuestionado, porque para hacer eso, tuvieron que apartar a Lula da Silva de la disputa presidencial. Lula estaba por la delantera de todas las encuestas. Entonces, para tener para quedarse, como una certeza de que no iba a sufrir un golpe, que no iba a sufrir impeachment, llama a un militar, a un general, General Mourão, y con Mourão en la vicepresidencia, ¿qué pasa? Si sale Bolsonaro, sube otro militar. Y nosotros sabemos que en Latinoamérica tenemos como un miedo de ese momento de tener militares en el poder por todo lo que pasó en los años 60, 70, 80 en nuestra región. Entonces, era una cosa muy arquitectada. Hay también esa discusión sobre si General Mourão todavía está apoyando a Bolsonaro o si ya se está articulando desde las élites la salida de Bolsonaro para que Mourão, con más tranquilidad, pueda ejecutar el plan económico neoliberal de Bolsonaro. Tampoco está muy definido. ¿Por qué? Porque las análisis últimas que salieron a la luz indican que Mourão estaba muy, ¿cómo se puede decir?, con mucha pretensión, hablando muchísimo, y ahora ya se volvió un paso detrás. ¿Por qué? Porque ha visto que tampoco tiene condiciones de gobernar, porque tampoco tiene legitimidad. Bolsonaro tiene una base real de pueblo, tiene aprobación de alrededor de 22%, que es un núcleo duro de aprobación de ese gobierno totalmente radicalizado, fascista. Pero todos los 70%, hay ahí un margen que oscila, pero los 70% están en su contra. Mourão no tendría esa fuerza, no tendría ese apoyo. Entonces, las Fuerzas Armadas están en disputa también en la sociedad. Y tuvimos una cosa muy importante que fue un manifiesto por la unidad, un frente amplio de unidad para sacar a Bolsonaro. Y en esa frente amplia, esa que se llamaba Juntos, en esa frente amplia está ahí gente de mucha plata, entonces Banco Itaú, que es uno de los más grandes del país, está el Lehman Brothers, que es el dueño de Ambev, que es una de las compañías más grandes del mundo, creo, y, o sea, gente de plata que está indicando que ya no quiere a Bolsonaro. Y ahí esa es la discusión en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo van a mantener a Mourão sin el apoyo popular? Pero esa gente de Juntos no necesariamente quiere que salgan todos, porque hay una discusión en el Tribunal Superior Electoral que yo decía, hubo fraude electoral por el disparo masivo de WhatsApp. Eso está comprobado desde el momento inicial, pero todavía no se juzgó esa cuestión. Y ahora el ministro Barroso, que llega ahí al Supremo Tribunal Electoral, ha dicho, miren, vamos a juzgar eso. Si se juzga eso con transparencia, con verdad, salen todos, sale Bolsonaro y Mourão. Y hay que convocar nuevas elecciones si eso ocurre hasta el próximo año. Entonces, ¿cómo los dueños del poder, o sea, el poder profundo, el Estado mayor de Brasil, que no es el gobierno, es el Estado, está discutiendo qué van a hacer? Y en cuanto a eso, la gente enojadísima empieza a salir a la calle y protestar. Es un volcán
Sí, volcán. Prestes a irrumpir. Erupcionar, no sé cómo se dice. Sí, entrar en erupción. Entrar en erupción, bien. Bueno, como verás, Guille, lo de Brasil es muy, muy espeso, ¿no? Es muy, muy complicado y requiere como muchas lecturas para ir comprendiendo todos estos jugadores, a quién responden, cómo se relacionan entre sí. Eh, y es verdad que hay, o sea, para hacer un poquito del raconto, Jair Bolsonaro llega a las elecciones después de haberle hecho un golpe de Estado a Dilma Rousseff, de haber tenido en el poder a Michel Temer, un presidente que apareció de la nada, que era un vicepresidente y que fue, que creo que el único interés que tenía él en ser presidente era evitar la cárcel por todas las causas de corrupción que tenía en su contra, y que lograron inhabilitar a Lula da Silva para que sea candidato, y ahí abrieron una situación, digamos, Brasil, ese volcán que describe Vanessa, me parece que llevaba varios años, ¿no? Entrando en combustión, y sí, estamos esperando que explote, lamentablemente, y quisiéramos que sea de la mejor manera posible. Pero la conducción que pueden llevar adelante generales del ejército o personajes como Bolsonaro nos hace pensar en lo peor a todo esto. No sé si hay, además de esa conformación de ese frente juntos que nos contabas, Vanessa, si hay otros referentes sociales, referentes políticos que estén buscando generar otro escenario, otra posibilidad que evite la catástrofe que sería, ¿no? Un volcán entrando en erupción. Bien, eso me colgué. Te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos. Te escuchamos y te vemos muy bien. Ahí te veíamos muy bien. Te veíamos. Oye, el tema yo no sé cómo estará Brasil porque tampoco me había como mega informado, y tampoco sé cómo está en Argentina. En Chile hay estado de emergencia, lo cual implica que durante 90 días, ¿cómo se llama? El ejército, en el fondo, está como a cargo de Entonces, el tema, Vanessa, un poquito. Yo no sé cómo está en Brasil. ¿Me escuchas? Vanessa, ¿me escuchas? Parece que no. ¿Tú, Mariano, me escuchas? Sí, yo te estoy escuchando. Pero sí, Vanessa es como que se quedó congelada. Está teniendo un problemita, me parece, con la conexión. Ahí no escuchamos. Ahí está queriendo volver. Perdón, que se puede repetir el final de la pregunta, por favor. Vanessa, mira, sí, lo que yo ahí vamos. Espera que Guille igual está preguntándote otra cosa y después lo terminamos de redondear. Perfecto. Claro, lo que pasa es que yo lo que quería saber si en Brasil y en Argentina también hay estado de emergencia. ¿Hay toque de queda? Y ¿no? No. Por ejemplo, no, lo que está pasando en Chile es muy particular, digamos. O sea, eso tiene que ver con el contexto previo de Chile. ¿Cuál es el pulso que se está viendo acá? O sea, piensa que nosotros veníamos de el 18 de octubre, donde ya el volcán erupcionó, claro. Salió un montón de lava, donde quedaron cenizas flotando, donde a todos nos hirvió la sangre, o sea, y en el fondo esa es la primera parte, porque es la primera parte donde salió la clase baja, donde salieron los estudiantes. Ahora ya la clase media acomodada ya está empezando a acumular lava. Entonces es una situación muy compleja porque en el fondo todas las medidas que ha tomado el gobierno han sido insuficientes, han sido tardías, yo diría rayando en la absoluta ineptitud. Y claro. En este sentido, imagínate que nosotros acá en Chile estamos con estado de emergencia, en la cual hay militares que están en las calles, carabineros y militares que son los que te ven tus documentos, que tenés que estar documentado con una credencial y todo el tema,
que son instituciones que francamente también rayan absolutamente en la corrupción, en un montón de temas que a nosotros en este momento nos tiene bastante incómodos, por decir lo menos. Entonces, ahora eso era porque como te habías ido, Vanessa, empezamos a hablar de otra cosa, ahora volvamos a la pregunta del Mariano. No, pero aparte se puede unir, ¿no? Porque es verdad, pasó todo eso en Chile, pero al no haber referentes, al no haber, digamos, quienes pudieran tomar un relevo, finalmente eso, digamos, que se extinguió también por obra de la pandemia y sigue todo igual, siguen gobernando los mismos. En Brasil podría también ocurrir algo por el estilo, pero me gustaría saber, lo que te preguntaba antes, Vanessa, es si hay otros movimientos sociales, otros referentes políticos que estén intentando realizar algún tipo de trabajo justamente para evitar llegar a esa situación de catástrofe. Bien. Primero, un comentario respecto de lo que hablaba Guillermo. No tenemos toque de queda, incluso al revés. Miren que en ese momento, cuando nuestra curva es así, totalmente ascendente, vertical, nosotros lo que tenemos es flexibilización de la cuarentena. Entonces, en São Paulo, Río de Janeiro, la gente ya puede ir a la calle, puede ir a la playa, no al mar, pero se puede caminar ahí por el peatón. Tenemos aquí en São Paulo los shoppings, comercio, todo. La gente está tranquila. Aquí donde vivo yo, la gente está en la calle tranquila, no pasa nada, como si no pasara nada. Y los números se incrementan todos los días, pero es como si fuera una fake news, como si fuera una mentira, una inverdad. La gente habla, ay, mira, porque hay los que mueren de balazos, los que mueren de otros temas y se pone todo como COVID-19, lo que es totalmente falso, ¿no? Entonces, por eso decía que no hay un plan, no hay un plan. Por la presión económica, São Paulo abrió, el gobernador estaba en contra de la abertura, así como el alcalde de São Paulo, pero con la presión económica y con las señales del gobierno federal, no resistieron a la presión y la gente totalmente desamparada. Bien. Esa era una cosa. Al respecto de lo que puede pasar en términos de sale Bolsonaro, cuáles son las fuerzas, eso es precisamente porque estamos en esa situación de desamparo total. Lula, que es el referente mayor de la izquierda, está inhabilitado políticamente por el tema del ex juez y ex ministro Sergio Moro. Sin pruebas, sin nada, lo condenaron. Entonces está inhabilitado. La izquierda está dividida porque unos creen que Lula tampoco es un referente válido, porque el PT tiene la hegemonía de la izquierda porque, bueno, tiene más votos, es un partido de los más grandes de la izquierda, creo que del mundo, pero la otra parte de la izquierda quiere disputar. Entonces hay, por ejemplo, Ciro Gómez, que era candidato también ahí en la presidencia, que quiere de todas maneras tener ese espacio para postularse. Sin acuerdo, estamos sin acuerdo todavía en ese momento. Ahora, sí, los movimientos populares están ahí a full trabajando. Ahora, hay que fijarse que los que salen a la calle no son de los movimientos populares tradicionales, son hinchadas organizadas, antifascistas, de clubes de fútbol. O sea, no es el movimiento organizado como estamos acostumbrados en Brasil, el MST, Movimiento de los Sin Tierra, de los Sin Techo, los movimientos sindicales, CUT, que es la central de los trabajadores, los sindicatos. No son esa gente, son otros grupos que se enojaron y se van a la calle. ¿Y por qué no salen los otros? No salen sobre todo porque no hay acuerdo de cómo hacer, por qué hacer, con quién vamos a hacerlo. Y el pueblo mismo, que no está organizado ahí en esos movimientos tradicionales, se enojó y salió a la calle. Eso puede generar algo que no sabemos, porque no hay un liderazgo
evidente de quién está comandando esas personas. Y, por ejemplo, se está por todo el país. Ayer en Manaus, donde la situación es gravísima, al norte, donde está la Amazonía brasileña, cerca de Colombia, Perú, Venezuela, ahí en la Amazonía brasileña, ayer hubo una manifestación. En Curitiba, otra manifestación. El final de semana, manifestaciones en São Paulo, Río de Janeiro y otras capitales. Eso se está erupcionando y sin control. ¿Dónde vamos a llegar? Claro. No sabemos, pero Lula empieza a reivindicar ese espacio de comando, no comando de esa masa, pero de comando de cabecilla de la izquierda. Ahora, como estamos en caliente, estamos aquí en el evolucionar mismo de los hechos. Sí, en medio del... Sí. Sí, los análisis todavía están muy... Uno habla una cosa, otro habla otra cosa, pero se empieza a movimentar. El importante es que se empieza a movimentar fuerzas que estaban por debajo y se empieza a movimentar y eso empieza a cambiar todas las fuerzas del país. Pero no te puedo decir, mira, que hay una... Sí, Vanessa, aparte, está surgiendo claro. un liderazgo nuevo, no sé. No, y está muy bueno que empiecen a surgir nuevos actores, ¿no? de esta discusión social. Me parece que está buenísimo esta introducción a todo lo que está pasando en Brasil que nos planteó Vanessa. Y como está todo tan en caliente, como dijiste recién, me parece que nos vamos a tener que dar de aquí a un par de semanas o así una nueva visita, ¿no? a Brasil a ver cómo sigue todo esto. No sé qué te parece, Guille. Me parece excelente y dentro de todo también estamos abriendo varios espacios dentro de mi programa, que son espacios precisamente los días lunes, estamos haciendo un contacto internacional. Entonces ahí podemos hablar gente de Estados Unidos, gente de Brasil, gente de Francia, gente de España, para que vayamos poniendo todo este tema en contexto. Mariano, sé que tienes que hacer ahora, te agradezco mucho tu presencia, saludo a tu familia. Vanessa, me va a quedar un rato con Vanessa porque quiero hacerle unas preguntas, ¿ya? Dale, eso, los dejo que sigan adelante. Un abrazo muy grande. Chau. Chao, un abrazo. Que Mariano tenía que partir. Ahí. Vanessa. Sí. Te quería hacer unas consultas. ¿Tú en qué ciudad de Brasil estás ahora? Yo vivo en una ciudad llamada Jundiaí, que está en el estado de São Paulo, en la provincia de São Paulo, distante de 50, 60 kilómetros de la capital. Ya. Y allá, como tú me contabas, porque por ejemplo acá en Chile se está llegando a un acuerdo, ya que es lo que se están llamando el Gran Acuerdo Nacional, donde gran parte de la... Bueno, en Chile técnicamente lo que ha existido durante mucho tiempo es como un duopolio, ¿ya? Que es casi una casta política en la cual casi todos pertenecen incluso a las mismas familias, ¿ya? Entonces que el esposo de ella está ligado con esto y todo el tema, y desde la vuelta a la democracia, porque dentro de todo es una transición democrática la que nosotros estamos viviendo, está lo que se llamaba antes la concertación, que eran los partidos de centro-izquierda, que en el fondo en Chile son como partidos de derecha, porque el comunismo es casi centro. Entonces, acá no existe una izquierda, no ha existido nunca una oposición, siempre han llegado muchos acuerdos, y aunque hubo épocas en que había una mayoría parlamentaria, todo lo que toque a las grandes empresas o todo lo que toque los intereses económicos de este duopolio, generalmente no se vota a favor. ¿Me entiendes, cierto? Sí. En Brasil también se está tratando de llegar a un acuerdo nacional, o en Brasil todavía existen ciertas divisiones y todavía la política está un poco más polarizada. Bien, desde la apertura política, más o menos como es un poco distinto de Chile, pero desde la apertura política, los que comandan el país son los mismos
grupos de poder, podemos decir. No son familias, son grupos de poder. Entonces, ahí tuvimos Itamar Franco, después Fernando Henrique, antes Collor eran los mismos intereses, ¿entiendes? Bien, ¿qué pasaba? Cuando empezamos la abertura, Lula da Silva era favorito a ganar las elecciones con Collor. Cuando estaba con Collor, Fernando Collor, el primer caso de impeachment de Brasil. No sé si yo estoy todavía. No sé, pero Fernando Collor, Lula iba a ganar. Hubo una fraude y no ganó finalmente. Es muy conocido ese caso en Brasil, una manipulación de la red de Globo. Incluso ya se disculparon, eso está ya pacificado en la historia. Bien, entonces los grupos populares estaban apartados totalmente de la política porque los mismos grupos de poder estaban ahí al comando. Llega Fernando Henrique al poder, Fernando Henrique, un sociólogo, y que era supuestamente de izquierda, pero entonces en ese gobierno empiezan las medidas neoliberales, empieza a privatización, empieza la flexibilización de los derechos de los trabajadores y ahí se mantiene por 8 años. Vuelve Lula a la disputa y se gana. Cuando Lula ganó, también hizo acuerdos con esa gente del poder, de los mismos grupos. Pero Lula, que es de izquierda, pero caminó muy junto con estas élites, porque solamente así se podría llegar al poder, al menos en Brasil. Con Dilma, ese acuerdo con las élites se rompe, con el poder financiero se rompe, hay una división. Dilma era menos flexible en con sus políticas, ¿no? Con esa gente, y ahí se rompió esa alianza que podríamos llamar pueblo-élites, más o menos. Y entonces vuelve con Temer esa gente al poder, pero no es que no estaban con el poder antes, con Lula y con Dilma. Ocurre que ellos también tenían que dividir un poquito de ese poder con las masas, con la gente, con el pueblo. Con Temer, con la crisis internacional, ¿qué decidieron ellos? Que ya no vamos a dividir, vamos a mantenernos con todo el poder. ¿Por qué? Porque empezaba esa clase a tener pérdidas, porque la crisis era internacional. Y para no tener que repartir, ellos dejaron el onus de la crisis con el pueblo. Entonces llega Temer. Bolsonaro no era, ese análisis también ya está un poco pacificado así históricamente. No era para llegar Bolsonaro al poder. El plan de las élites era para que llegara Alckmin. Alckmin es del PSDB, el mismo de Fernando Henrique Cardoso. Alckmin ha comandado el estado de São Paulo durante más de 16 años con el PSDB. Aquí solo tenemos el PSDB como gobierno en São Paulo. Nunca ha estado otro, desde la abertura, nunca ha estado otro grupo económico. Y este es el grupo económico del poder. Todo estaba hecho para Alckmin. Alckmin tenía un gran acuerdo con todos los partidos, con las élites, con todos. Pero ocurre que él tiene una cara, un estilo muy, muy de élites de São Paulo. Y nosotros tenemos el nordeste, el norte, el sur, tenemos un país inmenso. Y no cayó bien a la gente. Entonces Alckmin solo ha tenido 4% de los votos. Es un desastre total. Sin Alckmin, ¿qué hicieron ellos? Apostaron que podrían domar, que podrían controlar a Bolsonaro y se fueron con Bolsonaro para no irse, para que no estuvieran con Fernando Haddad, que era el candidato de Lula. Pero Fernando Haddad estaría en un espectro político en la centro izquierda. No es una izquierda radical, no es una izquierda... No, está más al centro que Lula todavía. Más al centro que Dilma,
pero para que no votara ese acuerdo con las masas, con el pueblo, con los trabajadores, se fueran con Bolsonaro. Y Bolsonaro no es de esta élite, es como Trump, es un outsider real de élites, no del poder, pero de élites. No está en el juego de ellos. Y está haciendo cosas malísimas para ellos incluso. Y esa confrontación no era la idea inicial, ¿no? Que hubiese esa confrontación total en el país. Ya pasamos de 2 años y medio ya del gobierno Bolsonaro, 2 años y medio, sí. Ya pasamos de ese marco en el gobierno y todo lo que ha hecho es confrontarse, pelearse y no gobernó. No ha hecho nada. Y las élites que quieren las reformas neoliberales, solo se habla de eso en la tele, en los periódicos, las reformas laboral que ha hecho Temer, pero hay que avanzar con eso, y la reforma de previdencia, ahí se dice, de los retirados, como se dice ahí. De las jubilaciones, de las pensiones. De los jubilados, el servicio social. La AFP. ¿Por qué no te escucho? Las AFP. A ver que no te escucho aquí. ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Eso no. Las AFP, la Asociación de Fondos de Pensiones. Exacto, perdóneme que no me acordara cómo se llama ahí, pero sí, eso, el ejemplo de Chile es precisamente que quería hacer Paulo Guedes. Paulo Guedes es un chico de Chicago y sí, ese era el plan. Simple. Pero Bolsonaro no logra hacerlo porque está todo el tiempo en confrontación. Entonces el Congreso tiene toda la capacidad para hacerlo, pero como se pelea todo el tiempo, como está todo el tiempo confrontándose para mantener la base activa y quedarse en el poder mismo, no logró pasar las reformas. Y el tiempo se está rodando el tiempo. Y entonces, perdón, que es 1 año y medio de Bolsonaro, no son 2 años y medio, 1 año y medio solamente. 1 año y medio bajo el agua. Sí, de confrontación total y de crisis política muy agravada. El desempleo solo aumenta, la población solo está más empobrecida y las élites sí siguen ganando, pero no tanto cuanto les gustaría a ellos con esas reformas. Y Bolsonaro no las logra hacerlas. Bueno, Vanessa, como te contaba Mariano, creo que este es un análisis que da para mucho rato. Vamos viendo, haciendo un seguimiento de cómo se está dando la situación en Brasil. Así que después ahí contactamos también con Mariano para que contactemos nosotros y podamos seguir viendo la visión desde Brasil, desde Colombia, desde Ecuador, de todos los hermanos latinoamericanos. Quiero agradecerte mucho la presencia en el día de hoy. Te mando un gran abrazo. ¿Tienes algo que decirnos aparte? Bueno, yo agradezco muchísimo. Yo creo que es muy importante que se conozca lo que está ocurriendo en Brasil y bueno, no sé si conocen a algún brasilero o brasileña ahí en las redes sociales, pueden creo que ver que muchos están con un meme, un símbolo antifascista. Porque el debate en Brasil llegó a ese momento de que ya hay un entendimiento de gran parte de la población de que estamos bajo una persona fascista. Todavía el Estado brasileño no es fascista, pero Bolsonaro es un fascista que está incluso organizando las falanges, o sea, grupos militarizados, armados, para hacer confrontación contra la democracia, pidiendo el cierre del Congreso. Ese tema del fascismo es muy importante porque no es solamente hablar que es un gobierno de derecha, es un gobierno, el gobierno todavía no es, pero es una persona con acciones, con impulsos fascistas. Y ese debate creo que hay que llegar en los otros países.
hay que ver qué está pasando en Brasil, comprender lo que está pasando en Brasil, porque Brasil, sabemos, es muy grande y influencia mucho lo que ocurre en la política sudamericana sobre todo, pero latinoamericana también. Entonces, me gustaría hacer ese apelo para que fíjense en Brasil y, si me permite, una pequeña propaganda. Yo empecé en el Instagram, un Instagram nuevo, hay poquísima gente, pero pueden sumarse, que se llama mi nombre, vanessamartina.br en Instagram, donde todos los días que sean posibles estoy haciendo un informe de lo que está ocurriendo en Brasil. Son 5 o 10 minutos de informe con las últimas novedades que está ocurriendo en ese esfuerzo para que la gente de Latinoamérica puedan, con mi portuñol, comprender un poquito más, porque sé que por el idioma es un poco complejo comprender también lo que ocurre aquí. ¿Cuál era tu tweet de tu Instagram? Vanessa Martina. vanessamartina.br, BR de Brasil. BR. A ver, lo voy a colocar ahí en pantalla y tú me dices si está correcto. Espérame un poquito ahí. vanessamartina.br, perfecto, es ese en Instagram. Así bueno, que agradezco muchísimo el espacio